Hola, hoy nos metemos de lleno en dos capítulos cruciales de Sigmund Freud. Son el V y 6, de inhibición, síntoma y angustia. Un texto denso, sí, pero clave. Vamos a usar solo estos dos capítulos, ¿eh? La idea es desglosar cómo ve Freud esto de la formación de síntomas, sobre todo la comparación entre histeria de conversión y neurosis obsesiva. Fundamental para quien esté cursando psicopato, porque bueno, va al centro de cómo se arman estos cuadros. Exacto. Vamos a ver esas diferencias que marca Freud, los mecanismos psíquicos que describe, como la regresión, las formaciones reactivas, y un punto que es casi un enigma, ¿no? Que Freud mismo deja picando. Si la angustia es tan central, ¿por qué a veces parece que no está? ¿A dónde se va en la histeria o en la neurosis obsesiva? Ese va a ser un hilo interesante para seguir. Freud arranca diciendo algo así como que estudiar las fobias para entender los síntomas, bueno, no es tan fácil. Dice que la angustia ahí es como un velo, ¿no? Que no deja ver bien. Entonces, ¿qué onda con las otras neurosis donde la angustia no es tan obvia? Ahí es donde mete el concepto de histeria de conversión genuina. Y señala algo muy llamativo. Síntomas físicos bien notorios, ¿viste? Una parálisis, una contractura, pero que pueden aparecer sin que la persona sienta angustia. Ah, mira vos. Claro, eso ya es una primera pista importante que nos da Freud. Ojo, que la relación angustia-síntoma no es tan directa, no es automática. Y describe esos síntomas histéricos, parálisis, dolores, alucinaciones, como resultado de, y cito, procesos de investidura permanentes o intermitentes. ¿Podemos bajar eso a tierra? ¿Qué es investidura acá? Investidura es la carga de energía psíquica, la libido, digamos. Lo que Freud quiere decir es que el síntoma aparece como un reemplazo, un sustituto de una moción pulsional, de un impulso original que fue reprimido, que se perturbó. Toda esa energía psíquica que estaba en ese impulso, ahora, ¡pum!, se concentra en el síntoma. O sea, como que se desvía. Exacto. Por ejemplo, un dolor físico puede ser el eco de un dolor que estaba en la situación traumática original, la reprimida. O una parálisis puede ser la defensa contra una acción que se quiso hacer y se frenó. La energía se desvía y se pega, por decirlo así, a una parte del cuerpo, a una función. Entiendo. La energía tiene que ir a algún lado, y en la histeria parece que elige el cuerpo. Justamente. Y Freud nota algo más. El displacer varía mucho. En síntomas motores, como una parálisis, el displacer puede ser mínimo, casi nada. El yo como que no se hace cargo, ¿viste? Hay un desapego. Se distancia. Eso. En cambio, en síntomas sensoriales, como un dolor, ahí sí, el displacer puede ser fuertísimo. Y da la sensación de que una vez que el síntoma histérico está ahí, el yo como que, bueno, no pelea mucho contra él. Freud, buscando entender mejor cómo funciona el conflicto, dice que este terreno es infecundo en ese momento, y pone el foco en la neurosis obsesiva. Y acá la cosa se pone interesante. Sí, porque en la neurosis obsesiva el cuadro es otro. De entrada, Freud distingue dos clases de síntomas, que tiran para lados opuestos. Por un lado, los negativos, prohibiciones, precauciones, rituales de penitencia, defensas, ¿no? Y por otro, los positivos, que son satisfacciones sustitutivas de eso prohibido, muchas veces disfrazadas simbólicamente. Ujú. Y aunque las defensas, los síntomas negativos, suelen ser lo primero que aparece, Freud nota que con el tiempo, las satisfacciones tienden a ganarles la pulseada, se las ingenian para colarse. Menciona un triunfo del síntoma cuando se logra algo bastante retorcido, que es unir la prohibición con la satisfacción, a veces por caminos rarísimos, y remarca mucho la ambivalencia. La ambivalencia es el corazón de la neurosis obsesiva. Totalmente. Amor y odio pegaditos, hacia la misma persona u objeto. Eso explica por qué un síntoma puede terminar significando justo lo contrario de lo que parecía al principio. Claro. Un ejemplo genial que da Freud es el de los síntomas de dos tiempos. Una acción que cumple un mandato, no sé, ordenar algo, Sí. inmediatamente por otra que la cancela o la deshace. Desordenarlo todo de nuevo. Es el famoso Rückgängigmachen, deshacer lo hecho. Eso ya nos marca dos diferencias clave con la histeria, ¿verdad? Clarísimo. Primero, una lucha constante contra lo reprimido, mucho más a la vista que en la histeria.
Y segundo, una participación mucho más activa del yo y también del superyo en cómo se forma el síntoma. El yo no se lava las manos tan fácil acá. Freud dice que es el objeto de estudio más remunerativo, el más interesante para investigar, aunque sea más complejo. Dice que el inicio es el mismo que en la histeria. Defenderse de las demandas libidinales del complejo de Edipo. Pero entonces, ¿qué es lo que tuerce el camino hacia la neurosis obsesiva y no hacia la histeria? Y acá Freud introduce un concepto que es la clave para entender la neurosis obsesiva: la regresión. No es un detalle menor, ¿eh? Es lo que cambia las reglas del juego, digamos. Él postula que por alguna razón, quizás una debilidad constitucional de la fase genital o una defensa del yo muy temprana, la libido retrocede, vuelve para atrás. ¿De dónde a dónde? De la etapa genital o fálica a la etapa anterior, la sadicoanal. Y esta regresión va a teñir todo lo que venga después. Es determinante. Entendido. Hay un retroceso en el desarrollo libidinal. Pero, ¿cómo pega eso en la defensa contra el Edipo y en la famosa angustia de castración? Bueno, el complejo de castración sigue siendo, para Freud, el motor principal de la defensa contra el Edipo. Eso no cambia, pero en la neurosis obsesiva a esa represión normal del Edipo que ocurre en la latencia, se le suma esta regresión a la fase sádico-anal. Y esto trae una consecuencia tremenda. El superyo, esa instancia crítica que nace del Edipo, se vuelve particularmente severo y desamorado. Mucho más cruel. Un superyo implacable. ¿Y el yo qué hace frente a ese superyo tan jodido? Le obedece. Y para defenderse, desarrolla fuertes formaciones reactivas. ¿Qué serían esas formaciones reactivas? Son como exageraciones de rasgos de carácter que podrían ser normales. Una conciencia moral extrema, una compasión desmedida, una limpieza casi, obsesiva. Son como murallas que el yo construye activamente. Y no solo para defenderse de los impulsos del ello, sino también de la crueldad del superyo. Son mucho, mucho más marcadas acá que en la histeria. Entonces, resumiendo, la defensa en la neurosis obsesiva no es solo represión como en la histeria. Acá tenemos regresión de la libido, un superyo hipercrítico y estas formaciones reactivas del yo, un combo defensivo mucho más complejo. Exactamente. Mientras en la histeria el yo parece decir esto no es mío y lo manda al inconsciente, lo reprime, en la neurosis obsesiva el yo está metido en la trinchera, construyendo defensas todo el tiempo. Freud incluso conecta la severidad del superyo con esa regresión y con una desmezcla de pulsiones. Como que lo agresivo, lo sádico, se separa de lo erótico y toma más fuerza. Freud también menciona la lucha contra la masturbación en la latencia y habla de los ceremoniales. Sí, esos rituales súper detallistas y repetitivos que se pegan a cosas cotidianas. Dormir, lavarse, vestirse, llevan un tiempo y una energía enormes. Freud admite que no los entiende del todo, pero sospecha que tienen que ver con sublimar partes del erotismo anal mezclado con defensas contra la tentación, claro. Y después, en la pubertad, ¿qué pasa cuando vuelve a escena la sexualidad genital? Se reactiva la organización genital, sí. Pero las nuevas mociones libidinosas quedan como atrapadas en los caminos que marcó la regresión infantil. Entonces emergen no como deseos eróticos directos, sino disfrazadas. ¿De qué? De impulsos agresivos, destructivos. Ah. La lucha contra la sexualidad se disfraza de conflicto ético. No debería tener estos pensamientos tan crueles. Claro. El yo se horroriza de esos impulsos que siente que vienen del ello, sin cachar que en el fondo son deseos eróticos pero transformados por la regresión. Y el superyo, que ya era severo, se pone peor ante esta sexualidad que ahora encima parece horrible, agresiva. El conflicto se agudiza por los dos lados. Es un círculo vicioso que la regresión alimenta. Pero acá surge una pregunta lógica. Seguro que los estudiantes se la hacen. Si la representación obsesiva, esa idea horrible, llega a la conciencia, ¿cómo puede Freud seguir hablando de represión? ¿No se contradice? Es una excelente pregunta, sí. Freud argumenta que lo que llega a la conciencia muchas veces es un sustituto, algo deformado. No es la emoción original completa. Pero lo crucial, lo realmente clave, es que el afecto asociado a esa emoción original, el odio, el deseo, la emoción, eso sí fue reprimido. Ah, entiendo.
Se reprime la emoción, no tanto la idea completa. Exacto. Por eso la idea obsesiva aparece como fría, ¿viste? Intelectualizada, como un mero contenido de pensamiento, dice Freud, sin la carga emocional que debería tener. Bien, pero entonces, ¿qué pasa con ese afecto, con esa emoción reprimida? ¿Se esfuma? No desaparece. Y acá viene otra vuelta de tuerca interesante. Ese afecto reprimido reaparece. ¿Por dónde? A través del superyo. Es como si el superyo tuviera un acceso VIP a esa emoción original reprimida, aunque el yo consciente solo vea la idea fría. Entonces el superyo actúa como si conociera la intención original con toda su carga y trata al yo como culpable. ¿Qué mecanismo complejo? Entonces, el yo se siente culpable, pero sin saber bien por qué, respecto a esa idea que tiene en la cabeza. Tal cual, el yo se siente inocente de la idea consciente. Yo no quise pensar eso de verdad, pero al mismo tiempo siente una culpa tremenda que no cierra, que no se explica. Esto le muestra a Freud que la represión cerró la puerta entre el yo y el ello, pero dejó abierta la puerta a los ataques del superyo. El yo queda expuesto a esa crítica feroz. ¿Y el yo no intenta defenderse también de ese superyo que lo castiga tanto? Sí, claro que sí. Lo hace generando más síntomas. Las acciones de penitencia, esas limitaciones que se autoimponen, son intentos de calmar al superyo. Pero, y acá se cierra el círculo vicioso, estos mismos síntomas de autocastigo terminan satisfaciendo emociones pulsionales masoquistas. Ujú. Que también se reforzaron con la regresión a la etapa sádica. Exacto. Todo encaja, pero de una manera muy intrincada y sufrida para el sujeto. Freud cierra el capítulo 5 con una nota medio oscura, ¿no? Dice que en la neurosis obsesiva, la satisfacción sustitutiva, o sea, encontrar goce en los síntomas, en los rodeos, tiende a ganarle a la defensa inicial. Los síntomas, que arrancaron como protección, se vuelven una fuente de satisfacción encubierta, pero a costa de limitar cada vez más la vida del yo. Puede llevar una parálisis de la voluntad por la tensión brutal entre el ello y el superyo. Pasemos al capítulo 6. Acá Freud le mete la lupa a dos técnicas defensivas muy particulares de la neurosis obsesiva. Son como variantes de la represión. Anular lo acontecido, un Geschehen y aislar, isolieren. ¿Por qué justo estas? Freud sugiere que quizás la represión más clásica, como la amnesia que se ve en la histeria, no funciona tan bien en la neurosis obsesiva. Estas dos técnicas, la anulación y el aislamiento, encajan mejor con las características que ya vimos. Un yo muy pegado a la realidad, a la conciencia, que usa mucho el pensamiento, hasta lo erotiza, dice Freud, y que participa activamente en el síntoma. Son defensas que usan la acción y el pensamiento de formas muy específicas, muy neurótico-obsesivas. Hablemos de anular lo acontecido. Suena casi a pensamiento mágico, ¿no? Freud mismo usa la expresión magia negativa. Fíjate qué interesante. No busca reparar las consecuencias de algo que pasó, sino intentar simbólicamente, a través de una acción, que el suceso nunca hubiera ocurrido. Como apretar control plus Z en la vida. Tal cual. Es eso. Freud dice que esto no se ve solo en la neurosis, sino también en rituales mágicos, en costumbres populares. Intentar borrar un mal presagio haciendo algo contrario. Y en la neurosis obsesiva, ¿cómo se ve concretamente? Los síntomas de dos tiempos son el ejemplo perfecto. Hago algo, primer tiempo, e inmediatamente hago otra cosa para cancelarlo primero, segundo tiempo. Es anular activamente. También es una de las bases del ceremonial obsesivo. Hacer rituales para limpiar o borrar pensamientos o contactos considerados impuros. O sea, no es solo prevenir que pase algo malo. Claro, la prevención es más racional. La anulación es mágica, irracional. Busca cancelar el pasado usando el cuerpo, la acción motriz. Incluso la compulsión de repetición puede entenderse así, dice Freud. Repetir algo de forma diferente para corregir o borrar la versión original que no gustó. Es una técnica motriz de defensa. Muy claro. Y la segunda técnica, el aislamiento. También es motriz, aunque más sutil, y muy típica. Consiste en crear una pausa, un intervalo vacío, después de una impresión desagradable, o de haber hecho una acción sintomática. Durante esa pausa, la persona evita activamente cualquier percepción o acción nueva.
como si creara un vacío protector alrededor del evento, un espacio mental y temporal. ¿Y cómo se relaciona eso con la forma en que manejan los recuerdos o los pensamientos? Es análogo a cómo la neurosis obsesiva trata los traumas, dice Freud. No los olvida, no hay amnesia como en la histeria, pero les saca toda la carga afectiva, les quita la emoción y corta sus conexiones con otros pensamientos. Queda la idea sola, desconectada. Exacto, el recuerdo queda aislado, no se mezcla con el resto de las ideas. La pausa motriz es como el símbolo de eso. Impedir que un pensamiento toque al siguiente, mantener las ideas peligrosas o contradictorias bien separadas. Se apoya en la capacidad normal de concentrarse, pero la lleva al extremo para defenderse. Entiendo. Por eso les cuesta tanto la asociación libre en el análisis, ¿no? Su yo está todo el tiempo vigilando para que nada se toque. Exactamente. Es una lucha constante por mantener todo en compartimentos separados, bien estancos. Y Freud conecta este aislamiento con un mandato central de la neurosis obsesiva, el tabú del contacto. ¿Por qué es tan clave ese tabú, esa prohibición de tocar? Porque el contacto físico, dice Freud, es la meta inmediata tanto del impulso amoroso, Eros busca la unión, como del impulso agresivo, la destrucción. Antes de las armas, implicaba tocar, agarrar. Claro, tocar es fundamental en ambos casos. Además, tocar a alguien puede ser un eufemismo sexual, y no tocarse remite directamente a la prohibición de la masturbación. Como la neurosis obsesiva lucha tan fuerte contra impulsos de contacto primero eróticos, luego agresivos disfrazados por la regresión, el tocar, el contacto, se vuelve el punto más prohibido, el centro del tabú. Claro, entonces el aislamiento es la estrategia para cumplir ese tabú a nivel mental, evitar que los pensamientos se toquen entre sí por asociación. Una defensa muy intelectualizada, muy del pensamiento. Al final de estos dos capítulos, Freud se muestra bastante cauto, ¿no? Dice algo así como que la investigación dio escaso fruto, que falta mucho por entender, pero sí deja planteado un problema enorme al comparar las tres neurosis. Un problema fundamental, sí. Lo pone sobre la mesa clarito. Si la fobia, la histeria de conversión y la neurosis obsesiva parten del mismo conflicto el Edipo y tienen el mismo motor principal, la angustia de castración, ¿por qué la angustia solo se ve tan clara en las fobias? ¿Qué pasa con ella en la histeria y en la neurosis obsesiva? ¿Cómo hace el yo para ahorrársela, para transformarla o disimularla en estos casos? Ese es el gran enigma que deja abierto. Es una pregunta que sigue resonando hoy. Y va más allá incluso. Llega a preguntarse si la angustia de castración es el único motor posible de la defensa, de la represión. Sobre todo cuando piensa en las neurosis en las mujeres. Exactamente. Porque desde su teoría de ese momento, en las mujeres no se podría hablar de angustia de castración en el mismo sentido, o sea, miedo a perder algo que no se tiene. Él consideraba la castración femenina como un hecho consumado, la falta del pene. Y esto abre interrogantes gigantes sobre qué otros motores de defensa podrían existir, qué variaciones hay según el sujeto. Pone en jaque la universalidad del modelo centrado solo en la angustia de castración masculina. Deja la puerta abierta. Y con esas preguntas tan potentes que Freud nos deja ahí, picando, cerramos esta exploración de hoy. Vimos las diferencias clave entre histeria y neurosis obsesiva en cómo arman los síntomas, el papel central de la regresión y el superyo severo en la obsesiva, y mecanismos de defensa tan particulares como esa anulación mágica y el aislamiento mental. Queda claro que la angustia, aunque sea central en el conflicto, no tiene un solo destino. Su manejo, su visibilidad varía muchísimo. La forma en que se transforma o se esconde en la histeria y la neurosis obsesiva sigue siendo un desafío teórico y clínico importante. Como Freud mismo reconoce, no hay una respuesta simple. Entonces, ¿qué aprendizaje clave nos podemos llevar de esto para psicopatología? Quizá una mirada más profunda a lo complejas que son las defensas psíquicas. Que no hay una sola forma de defenderse del conflicto. Y que cada estructura neurótica es como una solución de compromiso distinta, con costos y formas de manifestarse muy diferentes. Y tal vez una última reflexión para quien nos escucha. Pensemos un poco en esto de la anulación y el aislamiento. Más allá del cuadro clínico grave,
podemos reconocer versiones más chiquitas, más sutiles, casi normalizadas, de estas defensas en la vida de todos los días. Cuando intentamos deshacer simbólicamente algo que dijimos o hicimos. Cuando aislamos un pensamiento o un sentimiento que nos incomoda para que no contamine el resto. Los vemos en nosotros mismos o en la gente que nos rodea. Da para pensar, ¿no? Un excelente punto para seguir dándole vueltas. Gracias por acompañarnos en esta inmersión freudiana. Hasta la próxima.